Hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Espero que estén listos para sumergirnos en una historia que, créanme, tiene más giros y vueltas que una montaña rusa. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado oculto a la luz pública, un amor que floreció en las sombras y cuyas consecuencias, bueno, ya lo verán. Prepárense porque vamos a hablar de Halil Ibrahim y Esla. Sus nombres quizás no les suenen de inmediato, pero les aseguro que su historia es fascinante. Y lo más importante, vamos a revelar un amor secreto, una verdad impactante que cambiará la forma en que ven todo. Pero antes de empezar, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas historias que les traigo cada semana, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo y sobre todo, dejen un comentario. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos. Así que no sean tímidos y participen. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta historia de amor prohibido, de secretos guardados y de verdades que duelen. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Todo comienza con Halil Ibrahim, un hombre de negocios exitoso, conocido por su inteligencia, su ambición y su encanto. Siempre impecable, siempre con la palabra justa, Halil Ibrahim parecía tener la vida perfecta. Una mansión imponente, un coche de lujo y una reputación intachable. Era el heredero de un imperio textil, construido con esfuerzo y astucia por su padre, un hombre que le inculcó la disciplina y la ambición desde temprana edad. Halil Ibrahim había internalizado a la perfección las expectativas de su familia y de la alta sociedad, matrimonio conveniente, éxito profesional y una vida sin escándalos. Pero como suele suceder, detrás de esa fachada de perfección se escondía una realidad mucho más compleja. Halil Ibrahim se sentía asfixiado por las expectativas, prisionero de una vida que no había elegido completamente. Anhelaba algo más, una conexión genuina que trascendiera las apariencias. Por otro lado, tenemos a Esla. Una mujer de una belleza natural e innegable, pero con una vida mucho más humilde. Esla trabajaba en una floristería, rodeada de la belleza y la fragancia de las flores, pero su propia vida, a pesar de todo, parecía carecer de brillo. Criada en un barrio modesto, Esla había aprendido el valor del trabajo duro y la honestidad. Su familia, aunque humilde, la apoyaba incondicionalmente. Era una mujer sencilla, honesta y con un gran corazón, pero también con una gran carga a sus espaldas. Había perdido a sus padres en un trágico accidente cuando era joven, y desde entonces, se había convertido en la principal fuente de sustento para su hermana menor. A pesar de las dificultades, Esla conservaba una chispa de alegría y un optimismo contagioso. Soñaba con tener su propia floristería y vivir una vida tranquila y feliz. Halil Ibrahim y Esla, dos mundos aparentemente opuestos, destinados a no cruzarse jamás. Sus vidas transcurrían en esferas sociales completamente diferentes, separadas por las rígidas normas de la sociedad. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Se conocieron por casualidad en una gala benéfica. Halil Ibrahim, obligado a asistir por su esposa, se sentía aburrido y desinteresado en el evento. Estaba rodeado de personas superficiales, preocupadas únicamente por el dinero y el estatus social. De repente sus ojos se posaron en Esla, quien estaba trabajando como voluntaria en la decoración floral. Halil Ibrahim, acostumbrado a la ostentación y a las mujeres sofisticadas, quedó cautivado por la sencillez y la autenticidad de Esla. Ella, a su vez, se sintió atraída por el carisma y la inteligencia de Halil Ibrahim, a pesar de la diferencia de estatus social que los separaba. Fue un flechazo instantáneo, una conexión inexplicable que los unió desde el primer momento. A pesar de las miradas de reprobación y los murmullos de desaprobación, Halil Ibrahim y Esla comenzaron a verse a escondidas. Su amor floreció en la clandestinidad, lejos de los ojos curiosos de la sociedad. Cada encuentro era una bocanada de aire fresco, una oportunidad para escapar de la rutina y la soledad. Se reunían en pequeños cafés apartados, en parques solitarios bajo la luz de la luna, en cualquier lugar donde pudieran estar juntos, sin ser juzgados. Se contaban sus sueños, sus miedos, sus secretos. Halil Ibrahim se sentía liberado de la presión de su mundo, mientras que Esla encontraba en él un refugio seguro, un lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Descubrió en Esla una honestidad y una calidez que nunca había encontrado en su círculo social.
Ella, a su vez, admiraba la inteligencia y la sensibilidad de Alil Ibrahim, cualidades que él ocultaba tras una fachada de frialdad y ambición. Pero un amor así, un amor secreto, es difícil de mantener oculto para siempre. La ciudad era pequeña, y los rumores comenzaron a circular, las sospechas se hicieron más fuertes. La esposa de Alil Ibrahim, Defne, una mujer poderosa y despiadada, perteneciente a una de las familias más influyentes de la ciudad, comenzó a sospechar algo. No podía creer que su marido, el hombre que había elegido para construir su imperio, estuviera enamorado de una simple florista. Defne era una mujer acostumbrada a conseguir todo lo que quería, y no estaba dispuesta a perder a Alil Ibrahim, no solo por amor, sino también por orgullo y por el poder que representaba su matrimonio. Decidida a descubrir la verdad, contrató a un detective privado para que siguiera a Alil Ibrahim. No tardó en obtener las pruebas que necesitaba: fotografías, vídeos, conversaciones telefónicas. La evidencia era irrefutable: Alil Ibrahim estaba teniendo una aventura con Esla. La rabia y la humillación la consumieron. Sentía que su mundo se derrumbaba. La esposa de Alil Ibrahim, consumida por la ira y la humillación, urdió un plan para vengarse de ambos. Quería destruir a Esla, arruinar su reputación y hacerle pagar por haber osado entrometerse en su matrimonio. Y también quería castigar a Alil Ibrahim por haberla engañado y traicionado. Su plan era meticuloso y cruel. La situación se complicó aún más cuando Esla descubrió que estaba embarazada. Llevaba en su vientre el hijo de Alil Ibrahim, un hijo que sería la prueba irrefutable de su amor, pero también una amenaza para el mundo que ambos conocían. El embarazo de Esla la llenó de alegría y de temor al mismo tiempo. Sabía que su vida cambiaría para siempre y que enfrentarían muchos desafíos. Alil Ibrahim, al enterarse de la noticia, se sintió atrapado. Amaba a Esla, amaba a su hijo, pero también tenía una responsabilidad con su esposa y con su familia. Sabía que si revelaba su relación, su vida cambiaría para siempre. Perdería su reputación, su posición social y quizás hasta su fortuna. Se debatía entre el amor y el deber, entre el corazón y la razón. Pero a pesar del miedo y la incertidumbre, Alil Ibrahim decidió hacer lo correcto. Decidió contarle la verdad a su esposa, pedirle el divorcio y comenzar una nueva vida junto a Esla y su hijo. Reunió el coraje necesario para enfrentar a Defne y confesarle su amor por Esla y su paternidad. Sin embargo, la esposa de Alil Ibrahim, en su sed de venganza, no estaba dispuesta a permitir que esto sucediera. Utilizó todo su poder e influencia para manipular la situación, para poner a Alil Ibrahim en contra de Esla y para destruir su relación. Amenazó a Alil Ibrahim con revelar secretos familiares que podrían arruinar la reputación de su empresa, y con quitarle todo lo que había construido a lo largo de su vida. Difundió rumores falsos sobre Esla, la acusó de ser una cazafortunas, de querer aprovecharse de la situación para obtener dinero y poder. Utilizó sus contactos en los medios de comunicación para difamar a Esla y a su familia. Alil Ibrahim, confundido y manipulado, comenzó a dudar de los sentimientos de Esla. Empezó a creer que ella solo lo quería por su dinero, que su amor no era sincero. La desconfianza se apoderó de su corazón. La tensión entre Alil Ibrahim y Esla aumentó día tras día. Las discusiones se hicieron más frecuentes, las acusaciones más dolorosas. La confianza que una vez habían compartido se desvaneció, dejando paso a la desconfianza y el resentimiento. Defne se encargaba de sembrar dudas en la mente de Alil Ibrahim, alimentando sus inseguridades y miedos. Finalmente Alil Ibrahim, cegado por la ira y la desconfianza, tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Rompió su relación con Esla, la abandonó a su suerte y regresó con su esposa. Creyó las mentiras de Defne y renunció al amor verdadero. Esla, destrozada y desesperada, se sintió traicionada por el hombre que amaba. Se refugió en su familia y en sus amigos, tratando de superar el dolor y la decepción. Decidió criar a su hijo sola, sin la ayuda de Alil Ibrahim. El embarazo se convirtió en una carga, y el futuro parecía incierto. Pasaron los años. Alil Ibrahim continuó con su vida, aparentemente feliz y exitoso. Su empresa prosperaba y su matrimonio con Defne se mantenía estable, aunque sin amor. Pero en el fondo de su corazón, siempre sintió un vacío, un remordimiento por haber abandonado a Esla y a su hijo. La culpa lo atormentaba constantemente. Un día, por casualidad, Alil Ibrahim se reencontró con Esla.
La vio caminando por la calle con su hijo de la mano. El niño era la viva imagen de Halil Ibrahim, un recordatorio constante de su error. El pequeño tenía los mismos ojos profundos y la misma sonrisa traviesa de su padre. Al verlos, Halil Ibrahim sintió un vuelco en el corazón. Se dio cuenta de que había cometido el peor error de su vida, que había dejado escapar al amor verdadero por miedo a lo que diría la sociedad. Comprendió que el dinero y el poder no podían llenar el vacío que sentía en su interior. Decidió acercarse a Esla, pedirle perdón y tratar de recuperar su amor. Pero ya era demasiado tarde. Esla lo había perdonado, pero no podía olvidar el daño que le había causado. Había construido una nueva vida, una vida sin él. Había encontrado la felicidad en su hijo y en su trabajo. Halil Ibrahim comprendió entonces que su amor secreto, su verdad impactante, había tenido consecuencias devastadoras. Había perdido a la mujer que amaba y a su hijo por culpa de sus miedos y de su egoísmo. La oportunidad de ser feliz se había esfumado para siempre. Esta es la historia de Halil Ibrahim y Esla, una historia de amor prohibido, de secretos guardados y de verdades que duelen. Una historia que nos enseña que el amor verdadero vale la pena luchar por él, a pesar de las dificultades y los obstáculos. Una historia que nos recuerda que las decisiones que tomamos en el presente pueden tener consecuencias duraderas en el futuro. Una historia que nos muestra que el dinero y el poder no lo son todo en la vida, y que la felicidad se encuentra en las conexiones genuinas y en el amor verdadero. También es una historia sobre las segundas oportunidades y sobre la importancia de aprender de nuestros errores. Aunque Halil Ibrahim no pudo recuperar el amor de Esla, aprendió una valiosa lección sobre la importancia de la honestidad y la valentía. Y ahora, amigos, llegamos al final de esta historia. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya dejado algo en el corazón. Hemos visto cómo un amor secreto puede florecer en las sombras, cómo la presión social y los miedos pueden destruir una relación, y cómo las decisiones que tomamos en el presente pueden marcar nuestro futuro. Hemos aprendido que el amor verdadero es valiente, que no se esconde y que está dispuesto a luchar por lo que cree. Hemos aprendido que la honestidad y la confianza son fundamentales en cualquier relación, y que la manipulación y el engaño solo conducen al dolor y la decepción. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por dedicar su tiempo a escuchar esta historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó contarla. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar un comentario aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Qué opinan de las decisiones que tomaron Halil Ibrahim y Esla? ¿Creen que el amor secreto puede funcionar? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.